Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos estén acompañando a una edición más de Un Library Studio. Mi nombre es Marta Pineda y estoy encantada de tener con nosotros a un invitado más de la sección de autores que hemos comenzado en este 2021, que es Fernando Ralero, a quien le doy, por supuesto, pues las gracias de que haya aceptado vernos en estos días. En realidad estamos grabando ahorita que está terminando el cierre que estamos haciendo el cierre del 2020, así que de verdad agradezco tu tiempo y tu excelente disposición, Fernando, para acompañarnos. Y bueno, si me permiten, voy a hacer una presentación de nuestro autor invitado del día de hoy, Fernando Ralero. Bueno, pues él es licenciado en Mercadotecnia por parte del Tecnológico de Monterrey, es empresario, consultor de negocios, escritor y conferencista internacional. Él ha vivido en 10 países, colaborado en diferentes proyectos con más de 40 empresas, ha escrito 3 libros acerca de neurociencias y negocios y por supuesto el día de hoy nos va a presentar su libro Mente Efectiva, que fue autopublicado en este 2020 que acabamos de despedir. Así que pues muchas gracias por acompañarnos, Fernando. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¿Qué tal, Marta? Gusto estar de nuevo contigo, un placer. Hola amigos, ¿qué tal? Muchas gracias. Fernando nos está acompañando desde Monterrey, asunto que por supuesto nos encanta. Y bueno, pues primero que nada me gustaría comenzar, Fernando, por preguntarte, ¿qué fue lo que te motivó a escribir este libro? Y en un momento más vamos a ir desglosando todos los conceptos que nos haces favor de compartir, pero comencemos por eso. ¿Qué te motivó a escribir este libro, Fernando? Muchas gracias, Marta. Mira, yo para empezar quisiera decirle a la gente que como tal yo no soy un escritor. Yo soy un conferencista, soy un consultor de negocios que por temas de vida empecé a escribir y empecé a estudiar qué pasa dentro de nuestra mente, pero para curarme yo. Cuando escribí mi libro, el libro anterior que se llama Radicalmente, estaba en un momento de desesperación de mi vida, estaba en un momento de frustración, acababa yo de sufrir un fraude terrible, me dejaron prácticamente en la lona. Wow. Para no volverme loco, le dije a mi familia, necesito que me den un mes. Y en ese mes me encerré justo en este lugar, que es mi estudio aquí en tu casa en Monterrey. Y me puse a vaciar de mi cabeza todas las notas que traía de las pláticas que daba, de los cursos que tenía. Y de ahí fue donde nació el libro Radicalmente, que hoy se vende en 20 países. Y fue lo que me catapultó en muchos aspectos de mi vida. Pero pasa el tiempo y ese libro que era digamos que un bombardeo de conceptos de neurociencias, de repente al estar platicando con la gente, veía que la gente necesitaba algo un poco distinto. Y es que nuestra mente no es estructurada, todos tenemos una serie de enredos entre nuestras emociones, los pensamientos, creencias. Y entonces, lo que se me ocurrió para este libro, que sería mi tercer libro ya, sería, como soy consultor, y es muy normal que una compañía te contrate para establecer un modelo, para ayudarlos a eficientar sus ventas o sus operaciones o lo que sea. Dije, ¿por qué no, si hago esto para las compañías, por qué no usar la misma metodología y ayudar a la gente a que desarrolle un modelo que los ayude a pensar mejor? Pero no se trata solo de pensar mejor, se trata de que los ayude a lograr lo que quieran en su vida. Sin ser motivacional ni rollos de estos, sino algo muy, muy práctico, como es la consultoría. Y entonces el libro se llama Mentalidad Efectiva. Una mentalidad efectiva es algo que te ayuda a lograr cosas. Y entonces lo que hice en este libro, que fue mucho más pensado, haz de cuenta que radicalmente fue cuando tienes un hijo que no esperas. Ya. Y mentalidad efectiva es cuando tienes un hijo planeado. Esa es mi comparación. Claro. Entonces, este fue muy distinto y lo que hice fue usar un modelo de consultoría para ir vaciando una buena cantidad de conceptos de neurociencias, pero de una forma en que la gente los pudiera rápidamente aplicar a su vida. Y entonces, lo que trata este libro es justamente eso, es ayudarte a entender qué pasa dentro de tu cabeza y luego usar algunos métodos que ahora platicaremos para que tú puedas efectivamente tener un mejor control de tu mente y puedas lograr más cosas. Básicamente eso es. Interesante. ¿De alguna manera entonces están ligados o vinculados o se deriva uno del otro, Fernando? ¿Sería esa la manera en que los vamos a entender?
Yo no creo en segundas partes. Para mí es un solo tema, porque es un tema tan complejo y tan vasto que nos daría para una infinidad de libros. Yo lo que tengo, en lo que como lo desarrollé fue, si bien hay algunos conceptos que estoy retomando de radicalmente, porque se requiere un conocimiento básico para entender cómo funciona el cerebro, este libro, Mentalidad Efectiva, es mucho más orientado a realizar cosas. Es mucho más orientado tanto a temas como de ejemplos, hay más storytelling, hay más historias y sobre todo hay más aspectos prácticos. Radicalmente es más un libro científico, es un libro que te bombardea de conceptos de neurociencia. Mentalidad Efectiva es un libro que toma algunos conceptos de la neurociencia, pero te los relaciona con aspectos más de negocios, más para algo práctico, a lo que tú quieras hacer en tu vida. No tiene que ser un negocio. Ujú, Puede ser bajar de peso, conseguir pareja, llevarte mejor con tus hijos o lo que tú quieras. ujú. Pero lo que te ayuda este libro es entender ese enredo que tienes en la mente y te ayuda sobre todo a poder aprovechar esas deficiencias que todos tenemos para que tú las puedas usar a tu favor y lograr lo que tú quieras en tu vida. Capitalizar esos recursos de alguna manera que tenemos, ¿no? Así Qué es. interesante. Sí. Y fíjate que justamente viendo esta progresión que nos vas a ir relatando a lo largo de esta entrevista, eh, y viendo tu libro, yo veo que mencionas mucho el tema de la disciplina. Y yo quería preguntarte, esa es un área de oportunidad que tenemos mucho, yo incluida. Entonces, antes de entrar en la materia de lo que comentas tú, eh, me dio la impresión de que tiene muchas cosas, un fundamento en un tema de la disciplina, quizás no en la disciplina, o bueno, mejor que me gustaría que tú nos lo explicaras, porque esa parte se me hizo muy interesante. Entonces, ¿cómo abordas? ¿Es algo que a ti te gusta o lo tuviste que desarrollar? Y platícanos, por favor, por qué es que abordas este tema de la disciplina en tu libro? Mira, cuando estoy dando conferencias, que es lo que hago todo el tiempo, ¿no? Antes de la pandemia, sobre todo, cuando estoy dando conferencias, tengo que compartir escenario con otros conferencistas. Y entonces yo lo que he visto en estos últimos años es que a la gente le encantan los motivadores, le encanta la gente que habla de recetas mágicas y de cosas maravillosas y parece que la vida se resuelve de una forma muy sencilla. Y para mí son unos terribles charlatanes. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hacen es engañar a la gente. Entonces yo lo que digo es, no, o sea, los cambios y lo que tú quieras, tú lo puedes lograr, pero es algo que tarda mucho tiempo y que tienes que trabajar inteligentemente. Y trabajar inteligentemente significa hacer cosas a prueba y error y lo que funciona seguirlo haciendo y lo que no funciona no hacerlo. Pero también implica todos los días, aunque no tengas ganas, tienes que seguir esforzándote por lograr lo que tú quieres. Y ese tema de la disciplina es algo que no le gusta a la gente. La gente prefiere hacerse la liposucción que ponerse a dieta o tomarse la pastilla o leer un montón de tarugadas que en el fondo, en el corto plazo, te hacen que te sientas bien, pero a la larga terminas destrozando tu vida. Entonces, yo uso la disciplina, hablo de la disciplina, pero como una forma realista de conseguir las cosas. Es por eso. Como un Todo el libro mecanismo. está basado en aspectos que me han servido y son cuestiones muy prácticas. No es un libro donde tú vas a leer lo que te gustaría escuchar. Es un libro donde tú vas a leer lo que funciona. Punto. Y es un libro para personas inteligentes que están buscando la realidad, no los que quieren leer una novela, un cuento de fantasía. Esto no es. Claro. De hecho, interesante que lo menciones porque justamente también eso fue uno de los temas que me llamaron mucho la atención, que tú buscas aterrizar, ¿no? Como que a la persona, ¿quieres lograr algo? Muy bien, aquí está esta ruta y me gustó esa parte que tienes de muy preciso, muy conciso, dando unas metodologías, ¿no? Entonces, pues para quien esté buscando esto, ¿no? Pues Mentalidad Efectiva es un libro que les va a brindar, por supuesto, estos elementos. Entonces, pues bueno, voy a comenzar entonces con el primero de los conceptos que me llamó mucho la atención de tu libro, Fernando, que es el de desde la mente al resultado. Platícanos un poquito acerca de este tema, por favor. Sí, claro que sí. Todos queremos
Todos queremos tener cosas. Todos queremos tener una familia bonita, o queremos tener dinero, o queremos tener una casa, o queremos tener. Pero la realidad es que para que tú puedas conseguir algo tienes que trabajar desde tu mente. Es decir, en el fondo lo que te limita a ti son las creencias. Si tú crees que eres una persona que no lo merece algo, o crees que Dios o el destino tiene una barrera para que tú consigas algo, tú vas a actuar en consecuencia de eso. Tú vas a dejar de intentarlo. Entonces, todo este concepto es, primero hay que trabajar en tu mente, en hacerte ver que no hay nada que diga que tú no puedes hacer algo. Por supuesto, hay que trabajar en tus creencias, hay que estudiar, hay que prepararse, pero que no hay una barrera real. Y entonces, mucho de este libro parte de conceptos de creencias irracionales y de aspectos de que por nuestra cultura o nuestro inconsciente colectivo hace que sintamos que vivimos predestinados a algo. Y tú no vienes predestinado o predestinada a nada. Es a lo que tú quieras lograr en tu vida. Entonces, empezamos trabajando con la mente, pero luego el libro te lleva hacia aspectos prácticos de otras cuestiones. Interesante. De alguna manera lo interpreté yo como vamos a quitar las hierbitas que no nos sirven, vamos a ponernos, como plantarnos bien sobre este tema para ir a lograr de esos objetivos. Y lo que me encanta es que no nada más nos dices como, mira, allá es donde quieres llegar, sino nos vas indicando cómo hacerlo. Y justamente es lo que quiero que nos compartas. Voy a comentarte otro de los temas, Sí. un tanto, digamos, paralelo, o bueno, no sé si decirlo paralelo, pero uno de los temas que mencionas, para ahorita regresar al tema de las metas, que me llamó la atención es el de la U de la felicidad. Tú hablas de un estudio por el profesor Andrew Oswald, y antes de entrar en materia me gustaría que mencionaras eso, porque me pareció interesante que no nada más hables del punto de que la disciplina es algo que tengas que duele, que sufre. O sea, dije yo, mira, habla de la felicidad, ¿no? Entonces, ese contraste me llamó la atención. No sé si nos pudieras elaborar sobre ese tema. Claro que sí. Hace un rato yo te comentaba que este libro es como un hijo planeado. Esta es una historia que tú puedes desarrollar con tiempo. Lo hice con mucho más tiempo que el libro pasado. Entonces, yo cuando empecé a contar esta historia o a plantear esta tesis de este libro, por supuesto que yo sabía en qué iba a terminar, ¿no? Yo sabía que iba a terminar en aspectos prácticos que la gente quiere lograr y recetas. Pero hacia atrás me fui yendo hacia aspectos generales que la gente necesita entender, y luego y antes de eso hacia un fundamento del libro. Pero yo veía necesario empezar con algo. Y yo llegaba a una reflexión que es el punto 1, el capítulo 1 de este libro. Y tiene que ver con por qué si hoy tenemos más tecnología, tenemos muchos más recursos, o sea, tenemos mejores medicamentos, tenemos más comunicación, tenemos todo. ¿Por qué el ser humano hoy acaba siendo más desdichado que antes? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Y entonces, hay mil razones para esto, pero yo me quise focalizar en 3 que tienen que ver con nuestra vida moderna. Y una es, por supuesto, el tema de la tecnología, las redes sociales. Otro es el tema que tenemos todos con el estrés. El otro, que quizás es el más importante, tiene que ver con las expectativas no cumplidas de nuestra edad, con lo que yo esperaría tener a mi edad. Entonces, ese tema cuando lo descubro hace algunos años y empiezo a profundizar, me pareció genial. ¿Por qué? Porque lo que hace la U de la felicidad es que te enseña cómo todos tenemos desde el punto de vista fisiológico un mismo patrón, y es lo que habla ese concepto es, primero tenemos que entender la diferencia entre calidad de vida y nivel de vida. El nivel de vida se refiere a las posesiones, tu carro, tu casa, tu dinero. Y la calidad de vida es una diferencia que hay entre lo que yo esperaría tener de mi vida en cierto momento contra lo que realmente tengo. Es muy diferente. Entonces, lo que hace la U de la felicidad, que es el resultado de un estudio de muchísimas personas en varios países,
Y Marta, yo cuando lo pongo, lo trato de hacer de una forma muy sencilla, porque ese estudio implicaría un libro completo, de todas las bases. Entonces simplemente pongo el concepto general, doy el mensaje y pongo la referencia por si alguien se quiere hacer el trabajo que yo ya hice, ¿no? Pero es a los 20, entre los 20 y los 30 años, es cuando tenemos una alta calidad de vida. ¿Por qué? Porque todo son expectativas. Todo es un sueño, todo es algo que está por venir. Pero conforme empezamos en nuestra vida profesional y empezamos a fallar y empezamos a fracasar, poco a poco esas expectativas o esa relación empieza a decaer y llega a su punto más bajo entre los 40 y 50 años, que es cuando entonces nos da esa crisis de edad, de decir, oye, voy a la mitad de mi vida profesional, no tengo la familia que quería tener, no tengo el dinero, no tengo la posición, te das cuenta sobre todo de lo que te falta. Y entonces es cuando tu calidad de vida está en un nivel más bajo, en la mayoría de los casos. No tiene nada que ver ni con la posición social, ni con la educación, ni con la raza. Es algo que prácticamente nos da a todos. Inclusive hay estudios donde algunos chimpancés, en esa mitad de su vida, ocurre exactamente lo mismo. Tienen un decaimiento que se refleja en actitudes y también en aspectos de salud. Pero lo mismo con los humanos. Y a partir de los 50 años, cuando empezamos a percibir que nuestro fin se acerca, entonces empezamos a darnos cuenta que hay otras cuestiones más importantes y que en el fondo somos muy afortunados con lo que tenemos. Y entonces, lo que hace es que poco a poco nuestra calidad de vida empieza a mejorar. Es posible que nuestro nivel de vida siga siendo el mismo, pero la percepción que tenemos, donde nos damos cuenta que hay otras cosas más importantes, hace que en el fondo seamos más felices. Y entonces a partir de los 50, 60, 70 años, otra vez nuestra calidad de vida aumenta porque somos más conscientes de otras cosas más valiosas que el dinero. Ese concepto, que con eso yo abro mi libro, es porque justamente a mí me pasa eso. Yo tengo 49 años y fue justo lo que me pasó a mí. Y para curarme yo entendí eso. Entonces yo lo quise compartir con mucha gente. Por eso empiezo mi libro ahí. Antes de llevarte a modelos y a métodos y a dinero, quiero llevarte a que entiendas que esas inconformidades y que esos problemas que tú y yo tenemos no es porque estés loco o loca. Es porque es algo fisiológico de que tenemos un cerebro que está pasado de moda y que está preparado para otras cosas. Entonces, a partir de ahí te ayuda a construir con el libro cómo te puedo ayudar a que empieces a mejorar esas cuestiones de tu vida que al final lo que van a llevarte es a que tengas una mayor calidad de vida y que seas más feliz. Claro, excelente, ¿no? Y me encanta que pongas ese marco de referencia justo antes de entrar al tema del logro, porque a veces conceptualizamos el logro como algo nada más cuantitativo, ¿no? Y dejamos la parte cualitativa de lado. Entonces, considera que era muy interesante que nos lo compartieras. Me encanta el tema. Después de eso, justamente hablas del tema de las tecnologías. Ya no voy a ahondar en eso, pero hay algo que a mí también se me hace muy interesante que mencionas. ¿Cómo ese salto de la consultoría a las neurociencias que diste eh, te llevó a ti mismo pues a superarte, a ir evolucionando? Pero quisiera que nos hablaras cuál fue ese salto, en qué consistió o qué te motivó a llevar a hacer ese salto a ti. Venir del mundo de los negocios, ¿no? Números, a entrar al tema de las neurociencias. No, te lo comento, yo estaba en un momento muy crítico, yo soy una persona muy depresiva. Entonces, para curarme yo a mis 40 años, empecé a estudiar esto. Y entonces, aunque ya daba pláticas sobre temas de tecnología, el entender el funcionamiento del cerebro me permitió entender mejor algunas funciones de las máquinas que ayudan a analizar los comportamientos de las personas. Y entonces empecé a involucrar estos temas y poco a poco la gente me pedía más que hablara del cerebro y menos de tecnología. Y eso fue una evolución lógica. Y así, entonces estaba ayudando. Y de repente ocurre que en uno de los negocios, te digo, nos cometen un fraude, perdemos todo. Y entonces el libro radicalmente sale como un escape para no volverme loco. Y así fue. Entonces hoy combino ambas cuestiones. O sea, ayudo a las compañías desde el punto de vista de procesos y de estrategia,
pero también entendiendo que si la gente que está adentro no cambia su forma de pensar, difícilmente los cambios van a dar resultados. Interesante. Entonces, de alguna manera ayudas a sustentar esos procesos de cambio, no nada más por el tema de las metodologías, sino también abonándole a las personas a que tienen que brindando estos mecanismos para que puedan ellos hacer ese cambio, no nada más a nivel procedimiento, sino a nivel de creencias, de entender sus propios procesos. Qué interesante que se usara de esa manera. Pero fíjate que, oye, pero va más allá, porque entonces yo lo que me di cuenta es que muchas veces cuando tú vas a hacer un cambio, por ejemplo, van a implementar un nuevo sistema de cómputo, y entonces la compañía, para convencer a los empleados, da una serie de comunicaciones. Entonces yo, cuando entendí esos temas del cerebro, me di cuenta que lo que habíamos hecho durante toda nuestra historia en aspectos de administración del cambio y de comunicación a los empleados estaba mal, porque entonces tú crees que al empleado lo que más le importa es la empresa, y no. Al empleado y a todos lo que más nos importa somos nosotros mismos. Y entonces, cuando entiendes eso, tienes que cambiar todo el esquema de comunicaciones que tienes hacia el empleado y hacerle ver cuál es el beneficio que él va a recibir de ese cambio. Y cambia totalmente la estrategia. Entonces, cuando combinas ambas, es cuando tienes mejores resultados, porque entonces haz de cuenta que ves con los dos ojos, no solamente con uno. Eso es lo que me ayudó. Y entonces, cuando ya hablas de temas como aspectos de liderazgo o de ventas, te das cuenta que hemos aprendido mal y que realmente funcionan las cosas al revés de como creíamos. Y es algo fascinante, ¿no? Porque ya platicaremos, ¿no? Pero justamente cuando entiendes que el cerebro funciona al revés de lo que uno espera, entonces es cuando te ayuda a ti a adaptar tu estrategia de negocio, pero sobre todo tu estrategia de comunicación a la gente que está alrededor tuya. Y entonces cambias la forma en que le hablas a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, pero sobre todo la forma en la que te hablas a ti mismo. Porque ahora que tú te entiendes mejor, te das cuenta que vienes con con unos defectos de fábrica. Y entonces aprendes a funcionar a pesar de ti, a pesar de esos defectos. Interesante. Me encanta que menciones esto como entrada al siguiente punto, que es justamente el arco de la conciencia. Es un concepto que tú propones en tu libro, de alguna manera, para echar mano de todos estos recursos. Me gustaría que pues continuáramos con ese tema. ¿Qué consideras, antes de que lo menciones, cuál consideras que ha sido la mayor aportación que ha tenido en ti el abordar las cosas a partir de este arco de la conciencia? Y luego nos explicas qué es, por favor. Claro que sí. Mira, el arco fue una conclusión de muchos aspectos, de muchos estudios también. Yo lo que necesitaba era una forma donde poder vaciar una enorme cantidad de conceptos de neurociencias y de negocios. Y entonces lo que me di cuenta es que había 4 grandes rubros donde podría yo acomodar toda esa información. Y el arco lo que me permite es de una forma muy práctica, muy lógica, podérselo dar a la gente de una forma que ellos lo puedan utilizar. El arco no empezó siendo eso, era de otra forma, y a prueba y error, como todo, lo fuimos mejorando. Y de repente en una de las sesiones, por ejemplo, que tenía yo de liderazgo con las empresas, empezaban a tomar ese modelo y empezaban a usarlo ellos en sus propias planeaciones estratégicas y eso, y así fue como se fue puliendo y fue evolucionando, y ahora es impresionante lo que significa ahora para muchas personas en el mundo, porque cuando lo platico, lo muestro, normalmente termino mis pláticas mostrando esto, ¿no? Como un resumen, y a partir de ahí veo cómo la gente lo toma y me mandan fotos, y me mandan de su vida, de cómo pensar de esa manera los ha ayudado enormemente. Cuando escribo el libro, que de hecho el arco está en la portada de mi libro, es porque yo veía mi libro, o sea, yo leo mucho, y entonces vi cuáles eran los libros que tenían una mejor aceptación y mejor retención en la gente. Y había 2 libros que para mí eran fundamentales. Y uno eran Los 7 hábitos de Stephen Covey, y el otro era Cash Flow, de Robert Kiyosaki. Y entonces, lo que hacen ellos dos, lo que hace Robert Kiyosaki es que de un modelo muy sencillo,
te explica todo un concepto de emprendimiento. Y lo que hace Stephen Covey es tomar una serie de historias que sustentan fundamentos científicos y en un esquema también visual te va llevando a través de 7 enseñanzas de vida. Yo tomé ambas. Y entonces el arco lo que nos permite es generar un ancla en la gente que de una forma muy sencilla siempre sepas de qué estamos hablando. Y ese concepto que te estoy poniendo, a qué parte va y cómo me puede servir. Y por otro lado, ese arco está fundamentado en una buena cantidad de conceptos de ciencia, pero además de historias prácticas. Entonces, el libro fue escrito así. El libro originalmente se iba a llamar El Arco de la Conciencia, pero yo tenía la inquietud de que la gente cuando escuchara El Arco de la Conciencia pensara que eso era algo filosófico y metafísico, y nada que ver. Es algo sumamente práctico, sumamente aplicable. Por eso, el nombre del libro es Mentalidad Efectiva. Pero si tú revisas, el libro está registrado como El Arco de la Conciencia. Esa es la realidad. Todo el libro se construyó a partir de una servilleta. Servilleta que presenta una foto al final. Porque y así salen las ideas. Oye, ¿cómo puedo hacerlo? Y empecé a dibujar. Y sale una servilleta y se lo doy a mi diseñadora. Mi diseñadora me manda el dibujo y al día siguiente tenía una conferencia. Es más, ya estaba en la conferencia y ni siquiera tenía el nombre del modelo. Y ya estaba yo presentándolo. Y entonces pensé, como todo lo que hacemos en la vida, no todo, el 95% de lo que hacemos es inconsciente. Cuando tú empiezas a razonar estas cosas, tomas conciencia. Por eso se llama El Arco de la Conciencia. Y así salió todo. Salió de esa forma y a partir de ahí, a prueba y error, me di cuenta de que los conceptos estaban cada vez mejor fundamentados, cada vez eran más fuertes. Y aunque yo lo que le digo a la gente es que no copie los modelos, sino que trate de desarrollar el suyo propio, la gente, de alguna forma, no entiendo, le encanta este modelo, le encanta la practicidad del modelo y lo aplican para su vida. En el último capítulo yo lo que te digo es que hagas el tuyo propio, porque todos somos egoístas. Y en el fondo, Marta, no hay mejor idea que la propia. Cuando a ti alguien te quiere imponer algo, tú inconscientemente lo rechazas. Perfecto, estamos de acuerdo. Yo no impongo nada. Yo enseño una metodología y al final te invito a que tú lo desarrolles y lo apliques en la forma que tú quieras. Para que entonces, al ser tuyo, lo defiendas con sangre y fuego. Y ese es el concepto aquí. No es imponer un modelo, para nada. No me interesa eso. Me interesa que aprendas usando el modelo, porque así le doy sentido a todo lo que te explico y al final que tú lo hagas y le des la interpretación y la aplicación que tú necesites para tu vida. Y eso hace que sea mucho más poderoso y más útil para ti. Y así lo pensé. Qué interesante. Y del arco me voy al tema del blanco, ¿no? Porque cuando hablamos del arco es un arco como de tiro, ¿no? Entonces, de ahí me quiero ir al tema del blanco. Sé que hablas acerca de eso y me gustaría que nos elaboraras un poco acerca de la manera en que tú conceptualizas el blanco, ¿no? Hacia dónde vamos a dirigirnos. Mira, son 4 conceptos fundamentales, ¿no? Pero el primero es que tengamos metas o logros en la vida. La diferencia entre un logro y una meta es la parte emocional. Tú cumples años, tú no logras años, o sea, te dan un pastel y eso, pero tú solamente con vivir, tú vas acumulando años. Un logro, al contrario, un logro tiene una emoción, porque hay una carga, hay algo que tú quisiste hacer y te esforzaste, trabajaste, y cuando lo obtienes, te sientes muy bien, te sientes muy agradecido, tienes un bienestar con eso. El problema es que los seres humanos no somos estructurados, no sabemos plantearnos una meta, una idea, un logro. Entonces, lo que habla todo ese capítulo, todo ese concepto, es, por un lado, ser específicos en lo que quieres, y por otro lado, que tiene que ser algo que sea lo suficientemente atractivo y que te mueva. Y aquí hablamos de la emoción, que hace que te mueva. ¿Por qué? Porque de repente no vas a tener ganas, vas a estar muy cansado, te vas a flojera, pero si es algo que realmente te mueve, entonces tú lo vas a hacer. Y otra cuestión bien importante es, nos da miedo ponernos metas,
demasiado ambiciosas para nosotros. Y entonces, en lugar de ponernos la meta sobre lo que queremos, nos ponemos una meta sobre lo que nuestras creencias nos dicen que podemos. Por eso es tan importante entender primero esos conceptos de que el cerebro te limita, de que tú interpretas una realidad en base a creencias y no en base a lo que verdaderamente es. Entonces, ese concepto tan grande de los logros, que además es la parte más fuerte del arco, es la parte más fuerte del modelo. Cuando pregunto en las pláticas, ¿qué es lo más importante? Todo el mundo me dice las creencias. No. Si tú agarras un arco, y por eso está la forma del marco, es la parte aquí, la parte más fuerte. Porque si tú no tienes claro para qué quieres hacer algo, hacia dónde quieres ir, todo lo demás que haces no tiene sentido. No tiene sentido creer sobre qué. Me creo que soy el mejor en todo o que sirvo para todo, por Dios. No tiene sentido las acciones, hacia qué me enfoco y sobre todo, no tiene sentido en la gente en la que quiero relacionarme. Lo más importante es tener claro qué quiero. En mi caso, por ejemplo, lo que yo quiero no es vender un libro. Lo que yo quiero es crear una corriente de pensamiento en América Latina que haga que la gente deje de esperar y deje de rezarle a un ente superior y al contrario, tome control de su propia vida y se ponga a trabajar para hacer lo que verdaderamente quiere, quitándose un montón de basura. Eso es lo que yo quiero lograr con todo esto. Sé que me va a tomar años, pero todos los días me levanto con esa meta, pensando en eso. Y eso hace que haga más videos y que escriba más libros y que tenga charlas como esta, porque me interesa que mucha más gente conozca de esto. Si se tratara de vender libros, escribiría otro tipo de cosas, escribiría algo más de novelas o algo más chiste, o sería más motivador y prometería cosas que no son. No, le quiero hacer un bien a la gente. Entonces, ese es mi meta, ese es lo que yo quiero lograr. Entonces, lo que invito a la gente es a que descubran la suya y que le tiren algo muy alto. No se trata de cómo lo hago para llegar a fin de mes. No, se trata de cómo hago para darle un giro completo a mi vida y pueda trascender y pueda generar riqueza para varias generaciones o pueda impactar en muchos millones de personas que hoy están sufriendo. Eso es lo que deberíamos inspirar todos en la vida. Wow, no, me encanta. Tenía aquí varias preguntas, pero Venga. ese tema, bueno, es que creo que es bastante interesante porque visto de esa manera, ya no es nada más el hecho de yo estoy ayudando a estas personas con este libro, con este mecanismo, es que tú mismo estás aplicando las cosas conforme, bueno, para haber llegado ahí, aparte conforme estás llegando a cada charla, pues también estás trabajando por el logro de tus propios objetivos. Entonces, eso me encanta. Ahí podría terminar la charla, pero te voy a hacer otra pregunta y ahorita te pregunto sobre lo que tú haces. Claro. Hay un tema que se me hizo muy interesante que hablas acerca de las probabilidades de éxito y hablas acerca de qué cosas pues tienen mayor probabilidad o te ayudan a tener mayor probabilidad. Me gustaría que ahondaras en ese tema, Fernando. Mira, te voy a decir qué ocurre y te digo, yo hablo mucho netas y a veces a la gente le lastima un poco lo que digo. Y mucha gente piensa por nuestra cultura que si tú eres bueno en la vida te va a ir bien. Es que se habla mucho de que es que tú te mereces triunfar porque eres una buena persona. Ok. Y entonces yo no creo en eso. Yo no creo en los merecimientos. Y no es lo que yo crea, es investigándolo. Y es que en el fondo, ni tú ni yo no nos merecemos nada. No nos merecemos nada. ¿Por qué? Porque en la vida no se trata de ser justo o ser bueno. Se trata de trabajar inteligentemente. Y entonces cuando dices, a ti te va a ir bien, tienes mayores probabilidades de que te vaya bien si tú trabajas inteligentemente y te enfocas en algo. Pero quiero ser muy claro en eso, porque la gente piensa que si lo haces, lo vas a lograr, y yo prefiero hablar de posibilidades. Es decir, si tú no haces nada, la probabilidad de que no lo logres es del 100%, punto. Y a partir de que tú empiezas a trabajar, entonces la probabilidad de que falles se va reduciendo y la probabilidad de que lo logres va creciendo. Pero entonces, al hacerle ver eso a la gente, así frío, números, como es la vida,
le quitas esa parte mágica. Y entonces la gente dice, a ver, no solamente por restar o no solamente por ser bueno con mis semejantes me va a ir bien, no, tengo que trabajar de cierta forma. Y si estoy viendo que algo no está funcionando, tengo que dejar de hacer y hacer otra cosa y cambiarlo, y estar permanentemente cuidándome. Y entonces quitamos otra vez las creencias, y es que decimos, es que tu mamá te dice que tus pasteles son deliciosos, pon una pastelería y te va a ir bien. Yo te digo, ¿será que tu mamá es una muestra representativa de mercado? Yo creo que no. Y entonces dejemos las historias y las anécdotas y vámonos con datos reales, con datos duros. Yo tuve una franquicia. Yo compré una franquicia, yo era la número 116. Compré una franquicia, hice todo lo que me dijeron invertir, hice exactamente todo al pie de la letra y quebramos en 6 meses. ¿Qué quiere decir? Sí, que no hay una receta segura que te garantice el éxito y el logro en nada. Lo que hay son probabilidades de que si tú lo haces de cierta forma, tienes mayores probabilidades de éxito. Pero que si no lo logras, no es que esté algo mal con tu mente, con tu vida o con el universo. No, está en que algunos de los factores que hiciste no estuvieron bien. Bueno, ni modo. Aprende, corrige y a lo que sigue. Y entonces dejas de culpabilizarte y dejas de atormentarte y dejas de pensar un montón de tarugadas. Dios no quiere que yo sea rico. Es que Dios me está dando un mensaje para mí. No, simplemente son cuestiones de que uno hace bien o hace mal y a veces funciona y a veces no. Y eso es todo. Por eso hablo de probabilidades. Porque un motivador charlatán te garantizaría el éxito. Y visualízate triunfando y decreta y lo lograrás. Eso es una tomada de pelo. Porque cuando ves, la vida no es así. Y cuando te venden los casos de gente que ha triunfado y que Kiyosaki y el de McDonald's y Zuckerberg y todos estos, lo que te ponen es una novela de algo que ocurre, pero no te explican todo lo que verdaderamente hubo atrás de fracasos, de sacrificio y de traiciones y todo esto. Cuando tú eres consciente de que la vida es así, entonces tú haces tu mejor esfuerzo, trabajas inteligentemente y tendrás más probabilidades de que te vaya bien. Y si no, seguirás intentándolo hasta que lo logres por estadística. Y eso es una forma más cruda de ver la vida, pero por eso es efectiva, por eso es real, porque es lo que funciona. Excelente. Pues bueno, para ya terminar, Fernando, yo no quisiera dejarte ir sin que nos compartieras un concepto que yo vi que compartiste en uno de tus videos, se me hizo muy, muy poderoso, que fue el concepto de estos 4 tiempos en la vida de una persona y hablaste del último cuarto, de lo que sucede en el último cuarto, utilizando una analogía por ahí con un juego de fútbol americano y se me hizo muy poderoso eso. ¿Quisieras compartirnos un poco acerca de ese concepto? Claro que sí. Yo soy un fanático del fútbol americano y estaba narrando un Super Bowl. A la gente que le gusta se acordará del Super Bowl que fue en Houston, fue en el año, ¿qué? En el 10. Lo recuerdo justamente ese año porque fue cuando terminé de escribir Radicalmente. Por eso fue bien importante para mí ese año. Fue en enero del 2017. Radicalmente salió en octubre y recuerdo perfectamente hace 3 años y recuerdo que me tocó ir a ver ese Super Bowl. Lo vi en Houston, fue en Houston, no fui al estadio, pero lo vi con unos amigos. Y era impresionante porque en los primeros 3 cuartos del partido hay un equipo que estaba aplastando al otro. Los halcones de Atlanta estaban aplastando a los Patriotas de Inglaterra. Y ya estaba cantado. Es más, en el bar en el que estábamos estaba lleno de patriotas. Lleno de patriotas. Me acuerdo de jajajuju, ya perdieron. Y mágicamente increíble, en el último cuarto, el equipo le da la vuelta, van a tiempo extra y ganan en el mejor Super Bowl de la historia. Okay. Entonces, ahí se me quedó muy grabado ese hecho. Bueno, 3 años después, este año, se me ocurrió hacer ese video, porque hay mucha gente que en las pláticas me dice que, oye, es que ya tienes 49, ya tienes 50, ya tienes 52, oye, pues ya se acabó el tiempo de mi vida. Y entonces, si tú haces la analogía y le pones tu etapa profesional, tu vida profesional, en 4 grupos de 10 años, es decir, de 25 a 35, a 45, a 55 y a 65, que es la edad de jubilación,
te salen como 4 periodos. Y era justamente el mismo. Entonces, oye, pues yo en este momento estoy en mi tercer periodo. Hasta antes de los 55, ese es tu tercer periodo. Oye, es que ya estás perdido. Ya si no hiciste dinero o si no, lo que sea, ya no tienes tiempo. Y no, porque fue justo lo que pasó en ese partido, que faltando 15 minutos, faltando el último cuarto, el equipo hizo lo que no había hecho en 3 y ganó el Super Bowl. Y entonces, lo que pasa es que te da un mensaje de vida de que tú en cualquier momento, a los 25 o a los 65, tú siempre tienes tiempo para empezar a construir tu sueño y empezar a trabajar. Yo no te garantizo que lo logres. Lo que sí te garantizo es que el tiempo en el que estás enfocado, trabajando, preparando en tu sueño, en tu logro, eres muy feliz. Porque estás haciendo lo que tú verdaderamente quieres y no lo que la vida o alguien más te está diciendo que tienes que hacer. Entonces, no solamente se trata de lograr algo, se trata de, en el proceso, ser mucho más feliz, ser mucho más enfocado. Por eso hay veces en que está uno trabajando tan tarde o haciendo videos que no sabes si van a funcionar, pero lo haces con todo el gusto porque tienes claro hacia dónde quieres ir. Entonces, a mí me encantó, mucha gente me ha comentado ese video, no sabía que me ibas a preguntar, pero esa es la realidad. Todo lo hago pensando sobre todo en mí, porque yo me sentí así. Yo justamente me sentía de esa forma y a mí me ayudó ese partido a entender cómo es la vida y que no hay una sola forma y que no hay una receta específica de cómo debemos vivir. Cada circunstancia es completamente distinta. Entonces, en base a las circunstancias que cada quien tiene, es como tú debes construir la vida en la mejor forma que tú puedas. Excelente, no, pues muchas gracias, Fernando, excelentes los conceptos que nos compartes. El libro es una joya, por supuesto, aquí les vamos a dejar un enlace para quien desea adquirirlo. Y pues ya para concluir, me gustaría que nos hablaras un poco de tu aspecto profesional, de tus consultorías, de las conferencias que realizas, que nos platicaras un poco de lo que has hecho estos años y cómo te podemos encontrar, por supuesto, también. Claro que sí, yo soy consultor de negocios sobre todo y mi trabajo es ayudar a que las compañías funcionen mejor. Eso lo hago de muchas formas. Si tengo un equipo y aplicamos tecnología, aplicamos muchísimos aspectos para vender más, para que la gente rote menos, para lo del inventario, para todo eso, ¿no? Al final es que el negocio funcione mejor. Ahora, yo de mi pasión, que es esto, pues me dedico a dar conferencias, a dar talleres en línea y también presencialmente a empresas y personas. Y es lo que hago por todo el mundo. Y entonces los libros, que te platico un poco, ¿no? De la historia. Sí, por favor, muéstranoslos. ¿Sí? Radicalmente, este fue el libro que cambió todo. Me tardé 12 años en publicar este libro, que fue el que salió por el Super Bowl. Y una editorial, se llama Alfa Omega, decidió creer en mí. Y el libro se vende hoy en 20 países. Hay 5 ediciones de este libro. De hecho, tiene un hermanito colombiano. Es el mismo libro, el mismo contenido, sin embargo, cambia un poquito la forma. Y luego ya, Mentalidad Efectiva, que es el libro del que hemos estado hablando, que este libro salió, el lanzamiento fue el 27 de octubre, o sea, tiene un poco más de un mes. Logramos ser bestseller en Amazon en las primeras 40 horas, lo cual para mí fue un logro. Hoy, lo que hago con este libro, que la gente lo puede comprar, por supuesto, en Amazon. Mucha gente me dice, Fernando, lo quiero autografiado, dedicado por ti. Entonces yo tengo un stock de libros y, oye, pues te lo mando donde tú me digas. Entonces, dedícaselo a mi mamá o a mi compadre, o mándame 20 y me dan una lista de sus clientes. Y entonces me pongo a firmar los libros y se los mando por paquetería. Y básicamente es lo que hago realmente. El libro no es un negocio. O sea, para mí el libro no es un negocio. Y realmente es mucho trabajo. Pero me gusta hacer eso, porque realmente haces que la gente se quede con algo de ti en tu vida. O sea, y pues yo me podría morir, pero al final algo se queda de mí en las personas. Y como es algo que sale directamente de lo que yo soy, pues te llevas un pedacito de mí. Oye, Fernando, ¿y por qué? ¿Por qué son diferentes las portadas? Bueno, porque la otra editorial era una editorial enfocada en libros de texto, y esta editorial la hicimos nosotros, o sea, nosotros contratamos una editorial para hacer esto. Oye, Fernando, ¿y por qué? Bueno, este es el arco de la conciencia.
¿Y por qué sales tú en la portada, Fernando? Ah, es muy sencillo. A sugerencia de mi editora, hay tanta piratería en América Latina que ella me decía, mira, te conviene mejor ponte en la portada, porque si alguien te piratea el libro y que se empieza a vender en los semáforos, en todo, en Colombia y esto, pues al menos vas a estar tú y al menos te van a hacer publicidad. Esa es la realidad. O sea, oye, ¿fue un estudio mercadológico, bro? No. Fue un concepto, sí. Tuvimos que hacer 30 portadas distintas, la habíamos cambiado, nos tardamos mucho y esa es la realidad. A veces uno cree que las decisiones son muy pensadas, ¿no? A veces es lo que a uno le late. Y tú le puedes preguntar a 30 personas distintas y alguien te va, y cada quien te va a dar algo distinto, una idea distinta. Entonces lo que tienes que hacer es dejar de escuchar a la gente y hacer lo que tú creas que es lo correcto. Y así es como lo hacemos. Todo es complicado. Este libro fue muy difícil. Cambiamos de editorial 3 veces. Nos cayó la pandemia, nos tardamos más de un año desde que lo registramos hasta tenerlo. La gente que quiere escribir, realmente tiene que querer hacerlo. Es muy complejo. Hay muchas cuestiones que tú tienes que entender del aspecto editorial, de cómo funciona el negocio editorial y qué tienes que hacer para que alguna editorial quiera publicarte. Es bien importante, porque a veces son temas de momentos. Pero si tú lo que quieres hacer es verdaderamente hacer un beneficio y darle algo a la gente, lo mejor que puedes hacer es por ti mismo, hazlo. Las personas que les gustaría conocer cómo lo hice, por favor, que se comuniquen conmigo. Igual las personas que les gustaría que yo hablara a través de Zoom con sus empleados, sus compañías, prácticamente todos los días lo estamos haciendo, salimos mucho en radio. La gente que se quiera comunicar conmigo, mi página de internet es www.fernandoralero.com. Estamos en todas las redes sociales, sobre todo en Facebook y en Instagram, como Fernando Ralero. También estamos en YouTube con videos como los que tú viste. Y tenemos podcast que se publican cada semana en iVoox y en Spotify. Entonces, y bueno, los libros, ¿no? Los libros que se compran son principalmente en Amazon y a través de la página. Lo que hacemos es estar conectados con muchas personas todo el tiempo. Afortunadamente, con todo y la pandemia, todos los días estamos con sesiones de coaching para personas, hablando con empresas, viajamos muchísimo y la verdad soy un agradecido de la vida porque en estos momentos tan difíciles para muchas personas, nosotros hemos trabajado más que nunca, estamos por todos lados y la verdad no puedo más que agradecerle a toda la gente que sigue creyendo en nosotros y que sobre todo que cuando leen este libro a los demás y te escriben diciendo cómo ese libro les ha ayudado para un problema de su vida, superar la pérdida de una persona, las cosas más increíbles que te puedas imaginar, eso hace que todo el esfuerzo valga la pena. Que todo el trabajo y las desveladas y los fines de semana que no saliste, todos los problemas y conseguir y frustraciones de que ya va a salir y siempre no y cancelan contratos y esto, eso es lo que hace que valga la pena el esfuerzo. Interesante, ¿no? Pues muchísimas gracias, Fernando. Yo te reconozco la generosidad de todo el contenido que compartes. Es muy útil, por supuesto. Aquí yo voy a compartir todos tus enlaces, lo que mencionaste, el podcast, la página, para que quien desee contactarte, pues lo pueda hacer de manera fácil o quien desee estar pues escuchando todo este contenido que tú generas alrededor de tus libros y de los conceptos que compartes en tus entrevistas, pues bueno, no va a haber excusa para que puedan tener acceso a todo esto que tú has desarrollado a partir de una situación de adversidad, ¿no? Pues pudiste convertirlo en algo positivo y que está impactando a tantas personas y pues es algo muy digno de reconocerse, así que pues te felicito y pues bueno, no me resta más que agradecerte a ti también que nos has hecho el favor de darnos tu atención y de ahora pues también conocer a los autores que te estamos presentando aquí en On Library Studio. De nuevo, muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias. Mi nombre es Marta Pineda. Me despido y nos vemos pronto en una edición más de On Library Studio. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, amigos. Gracias, Marta. Gracias.